Finally, I went to shore. Okay, excellent, Luis. Thank you. And what about Gemma? How are you today? Hello, teacher. Fine, thank you. Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay. ¿Sí me escuchan bien? Yes. Sí. Okay, excellent. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. We're going to start with today's lesson. Today's lesson, we're going to learn a new topic. Vamos a aprender un tema nuevo. ¿Ok? Bueno, ¿recuerdan cuál fue el último tema que vimos? Mike. Ah, no, ese ya. No, perdón. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, puede ser. Ok, excelente. Fue el tema de mites y mites. ¿Ok? Excelente. Bueno, rápidamente, ¿para qué utilizábamos eso? Para situaciones que cuando pasa algo, podría ser. Ok, excelente. Muy bien. Perfecto. Hoy vamos a ver otro tema del idioma inglés que pues nos va a servir igual para hablar sobre cosas que pues solíamos hacer. En este caso vamos a hablar de cosas en el pasado. Ya hemos visto el tema del past simple, que pues el past simple recordemos que nos sirve para hablar de cosas o acciones que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, pero hay un tema muy específico dentro del pasado que vamos a ocupar. Por ejemplo, cuando alguien les pregunta qué les gustaba hacer de antes, cuando eran niños, ¿cómo responderían esto? Cuando eran niños, ¿qué les gustaba hacer? Me gustaba, no sé, jugar con muñecas. Ok, jugar. ¿Qué más? When I was a child, Ok, when I was a child. Muy bien. Ok, I played with my ball. I play video games. I play with my toys. That's it. ok, excelente. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama used to. Ahorita voy a compartir mi pantalla y les explico un poquito más sobre esto. Ok, permítame un momento. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Ustedes me avisan si se ve la pantalla, por favor. Yes, teacher. Ok, muy bien. Bueno, ya cargó la otra parte. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Welcome, Mariana. How are you today? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? Excellent, I'm fine. Thank you so much for asking. Ok, pues bueno, como les comentaba, vamos a hablar de este tema con el cual vamos a poder expresar acciones que solíamos hacer en el pasado, pero acciones que de alguna manera están relacionadas con actividades que solíamos hacer hace mucho tiempo. Bueno, ok, vamos a comenzar con este verbo que es used to.
¿Pueden ver la imagen? Yes. Sí, muy bien. Aquí tenemos el tema Yes, que teacher. dice justo o didn't used to. Bueno, como tal, este tema nos da a entender que lo vamos a utilizar para hablar de past habits o hábitos pasados o acciones que solían repetirse en el pasado. Por ejemplo, Luis, can you read this first example? When I was a teenager, I used to go dancing every weekend. Okay, excellent. And Mariana, can you read the second example, please? Every Sunday after lunch, we used to play in the street. Muy bien, perfecto. Bueno, ese es el primer uso que tiene este verbo. Como tal, es un verbo, used to. En español, ¿cómo creen que lo diríamos? ¿Ok? Esta sería la traducción más cercana que tenemos para esta expresión. Used to, en español diríamos yo solía o soler. Por ejemplo, la primera oración que dice When I was a teenager, I used to go dancing every weekend. ¿Cómo traducirían esta oración? ¿Alguien me ayuda? Cuando yo era adolescente, ¿Ok? yo solía, perdón, ir a Yo bailar solía. toda la semana. Muy bien, perfecto. Cuando yo era un adolescente, yo solía ir a bailar cada semana. ¿Ok? Every weekend, cada semana. Muy bien. Y la número 2, ¿cómo la traduciríamos? Every Sunday. ¿Cómo traducimos every Sunday? Cada sábado. Sería Cada, domingo, cada domingo. ¿Ok? Sí. después de desayunar. Antes Del almuerzo. del almuerzo, ¿Ok? nosotros solíamos jugar Jugar. en la calle. Muy bien. Bueno, dice every Sunday after lunch. Cada domingo después de la comida o después del almuerzo, nosotros solíamos jugar en la calle. Muy bien, como se pueden dar cuenta aquí, pues son acciones que pues solían hacer más que nada muy en el pasado, ¿no? Cuando eran jóvenes, cuando eran niños o cuando tenían cierta edad. Por ejemplo, una acción que ustedes hacían cuando eran niños puede ser esta. Por ejemplo, vamos a poner esta. Ok, tenemos esta oración. ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? Emma was used to play with her toys when she was a child. Ok, dice, excellent. Gemma was used to play with her toys when she was a child. ¿Qué dice la oración? Gemma cuando solía jugar con juguetes cuando ella era niña. Ok, excelente. Dice, Gemma
solía jugar con sus juguetes cuando ella era una niña. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta acción que Gemma solía hacer en el pasado. Vamos a ver otro ejemplo. Esta. ¿Alguien la puede leer, por favor? Luis used to play soccer after school. Muy bien, excelente. Luis used to play soccer after school. Luis solía jugar fútbol después de la escuela. Muy bien. Y un último ejemplo. Ok, esta. ¿Alguien la puede leer, por favor? Mariana used to eat pizza when she was a child. Muy bien, excelente. Mariana used to eat pizza when she was a child. Muy bien, pues bueno, esos tres ejemplos que tenemos aquí, pues son para acciones o hábitos pasados, ¿no? Acciones que ustedes, por ejemplo, solían hacer cuando eran niños, cuando tenían cierta edad, cuando estaban en la escuela. Esto quiere decir que ya son acciones que no hacen nunca más. Por ejemplo, supongamos que Gemma ya no juega con sus juguetes. Luis ya no juega fútbol después de la escuela y pues probablemente Mariana no coma pizza nunca más, ¿ok? Esto es cuando ella era una niña después de la escuela y cuando Gemma era una niña, ¿ok? ¿Hasta aquí va quedando claro cómo se utiliza esto? Yes. Ok, muy bien. Pues bueno, este es el primer uso que tiene la expresión used to. Otro uso que tiene la expresión used to es para hablar de estados pasados, que ya no son más verdaderos. ¿A qué me refiero con estados pasados? Me refiero con en la manera en la que éramos antes. Ok, por ejemplo, Gemma, can you read this example? I used to be blonde when I was a child. Ok, excelente. Blonde. ¿Qué significa la palabra blonde? Gracias. Rubia. Ok, excelente. Rubia, sorry. Rubia, ok. Ok, entonces no dice, yo solía ser rubia cuando era una niña. ¿Qué significa esto? Yo les dijera a ustedes, yo solía ser rubio cuando era niño. Que ¿Qué significa? su cabello se oscureció o algo así. Tono Que mi diferente. cabello Ok, se oscureció o cambió de color. Perfecto. Esto entonces quiere decir que ya no es verdadero o ya no está pasando. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar con esto? Ok, piensen en un ejemplo de ustedes. Eh, Luis, ¿qué me podrías decir? Puede ser en español. Eh, ¿Aplicando qué, perdón, profe? ¿Perdón? Ah, utilizando used to be. Sí, used to be. I Pues used to. used to Luis, be. Ana Luis used to be. Chino, ¿cómo se dice? del cabello. Ah, Ok, used to. Aquí le cambiaríamos. Used to have curly hair. mm. Ok. Luis solía tener el cabello chino o rizado. Ok. When I was a kid. When I was a child. Ok.
when I was a child. Muy bien. Eso significa que Luis ya no tiene el cabello rizado, chico. ¿Cómo lo tienes ahora, Luis? Lacio. Lacio. Ok. Straight hair. Decimos cabello lacio. Straight hair. Muy bien. Gemma, ¿podrías darme algún ejemplo? De algo que tenías antes y ahorita. Ok. Es que pensé que había que utilizar el used to be nada más. O sea, pero no, es used to, ¿no? ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo, por favor? Que no se tiene que utilizar el used to be, nada más es el used to. Sí, es el used to. El be puede cambiarse por cualquier otro verbo. Ok. ¿Podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, Gemma used to be. Por ejemplo, antes, ¿cómo eras? ¿O tu cabello lacio, de un color específico? Ok. ¿Sí me escuchas, Gemma? Ay, se salió. Bueno, vamos a continuar. Creo que tiene problemas de internet. Ok. ¿Me escuchas, Gemma? Sorry, teacher, es que sí, es que tengo problemas con mi conexión. Ah, ok, no te preocupes. Si no, Used puedes usar el to, micrófono. share hair, Ok. I cabello corto. used to have short hair when I was a child, por ejemplo. ¿Así? Yes. Muy bien. Gemma used to have short hair when she was a child. Muy bien. Perfecto. Y por último, thank you, Gemma. Mariana. ¿Podrías darme un ejemplo, Mariana? Yo tenía las pestañas rizadas cuando era niña. Las pestañas. Ujú. Mariana used to have. ¿Saben cómo decimos pestañas? Lashes. Lashes. Eyelashes. Ok, eyelashes son pestañas, muy bien. O simplemente le puede decir lashes. Mariana used to have curly lashes when she was a child. Muy bien. ¿Hasta aquí va quedando claro? Yes. Muy bien. Yes, teacher. Pues bueno, su compañera, muy bien, su compañera Gemma nos preguntaba si es necesario estar utilizando el verbo be en este tipo de oraciones. Bueno, aquí podemos utilizar dos verbos. Cuando estamos hablando de estados o past states, nos referimos a la forma física o algo que teníamos antes. Entonces, si recuerdan al inicio del curso, les explicaba que hay dos verbos muy específicos que podemos utilizar tanto para la descripción física. En este caso es el verbo be y el verbo have. Por ejemplo, yo puedo decir, él es alto, él es bajo, pero también puedo decir, él tiene ojos verdes, él tiene cabello largo, entre otros, ¿no? Entonces aquí nos vamos a enfocar únicamente en dos verbos, que es el verbo to be y el verbo have. ¿Ok? Si gustan tomar nota de esto. Cuando estamos hablando de past states,
vamos a utilizar estos dos verbos. ¿De acuerdo? Cuando estamos Y past, es que es casi lo mismo, ¿no, teacher? ¿perdón? Es casi lo mismo. O sea, de todos los usos. Sí. Muy bien. Aquí tenemos dos usos importantes. Hábitos pasados y estados pasados. Cuando estamos hablando de hábitos pasados, aquí sí podemos utilizar todos los verbos, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de estados pasados, únicamente nos vamos a enfocar en estos dos verbos que son to be y to have. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, voy a separar. Ok. Justo como está en esta imagen. Aquí podemos utilizar todos los verbos con past habits y con past states únicamente vamos a utilizar to be y to have. Vamos a escribirlo aquí para que quede claro. Ok, así lo pueden poner en sus notas para que no se confunda. Ok, ¿podemos continuar? Yes. Muy bien. Pues bueno, esta es la primera parte de este tema de used to y los dos usos principales que tienen. Como tal, su significado es yo solía o soler hacer algo. Soler hacer algo que pues como tal ya no hacen nunca más. ¿Ok? Pues bueno, luego tenemos esta parte de cómo se forma y cómo lo pueden utilizar. Como saben y como hemos visto en todos los ejemplos que les he mostrado anteriormente, pues tenemos las oraciones que son afirmativas, ¿ok? Afirmativas, negativas y pues también preguntas, ¿ok? Para que así pues sepamos cómo utilizarlo en estas tres formas. Ya nos enfocamos primero en cómo utilizarlo en la forma afirmativa, estos ejemplos que les acabo de mostrar. ¿Ok? Luego, ¿cómo ustedes creen que formaríamos la oración negativa? Por ejemplo, esta oración que nos dio su compañera. Gemma used to have. Gemma didn't used to have short hair. Ok. Gemma Didn't didn't used to have used to short have short hair. short hair. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, entonces en este caso, ¿cuál es la palabra que nos indica que es negativo? Didn't. Didn't. Muy bien. Pues bueno, aquí nos dimos cuenta que used to está en pasado. Si recordamos cuando les expliqué sobre el pasado simple, recordamos que cuando ponemos un auxiliar, en este caso el auxiliar es didn't, el siguiente verbo, ¿cómo va? El siguiente verbo va en la forma infinitiva. ¿Ok? Ya no es necesario conjugar el verbo en pasado. ¿Hasta aquí va quedando claro? Yes, teacher. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esto. Sabemos que para poner una oración en negativo utilizando used to, pues únicamente es necesario poner didn't o la forma completa. ¿Cuál es la forma completa de didn't?
Didn't used to. Didn't. Did not. Muy bien. La forma completa de didn't es did not. ¿Ok? Yes. Sí. ¿Preguntas? No, pues, No. Ok, muy bien. Perfecto, pues vamos a continuar con la explicación. Bueno, tenemos luego la forma de hacer preguntas. ¿Cómo creen que haríamos las preguntas en esta parte? Si ya tenemos la afirmativa, negativa, ¿cómo quedaría en preguntas? ¿Cuál es la característica de una pregunta? sí. Ok, comenzamos con la parte que dice did. Did, ¿cómo quedaría esta pregunta? Y el sujeto, ¿no? Bueno, ahí, y you. Bueno, se aplica en Ok, todos los y- sujetos, ¿no? Gemma sí, ok, excellent. Did Gemma used to have short hair. used to have short hair? Aquí le estamos haciendo la pregunta. ¿Gemma solía tener el cabello corto? Ok, y pues aquí vamos a tener dos posibles respuestas. ¿Cuáles van a ser? Mm, Yes, she did. Yes, she did. Ok, excellent. O No, she didn't. she didn't. Ok, muy bien. Tenemos dos posibles respuestas para esta pregunta. ¿Gemma solía tener el cabello corto? Sí, ella solía. O no, ella no solía tener el cabello corto. Muy bien. Este es un tipo de preguntas que es esas preguntas para responder con sí o no. También tenemos otro tipo de preguntas que son las preguntas abiertas. ¿Ok? Aquí, pues bien, solo podemos hacer la pregunta como tal. Ok. Why did Gemma used to have short hair? ¿Por qué Gemma solía tener el cabello corto? Si yo te pregunto esto, Gemma, ¿qué me responderías? I like. I like it. Ok. Yeah. O ¿Por qué? Because. Cause she more beautiful. Ok. Pero ¿cómo formularías la oración? En español, ¿qué me dirías? because Eh, because because teacher. Ok. Sí. Because. because Gemma more beautiful. Ok. Bueno, vamos a analizar la pregunta. Aquí nos dice, ¿por qué Gemma solía tener el cabello corto? Debe de haber una razón por la cual Gemma solía tener el cabello corto. La pueden inventar. ¿Por qué? Que no sé, Por- así se lo pedían en la escuela. Ok. Because. Ok, podemos responder lo siguiente. Because Gemma was asked to have that hairstyle at school. Porque a Gemma le pedían tener ese estilo de cabello en la escuela. Ok, bueno, esta es una razón. O puede ser igual, because
Gemma liked it. Porque a Gemma le gustaba. Ok, entonces esta es una manera de responder a esta pregunta. Tenemos que responder con acciones que ya han pasado. ¿De acuerdo? Yes. ¿Me explico? Ok, muy bien. Bueno, también podemos hacer otra pregunta. Aquí está, ¿qué nos dice? ¿Cuándo solía Gemma tener el cabello corto? Ok, ¿cuándo solía tener el cabello corto? Excelente. ¿Cómo responderíamos a esto? When I Cuando was a child, Ok. Emma, When used to. it was hot, cuando hacía calor. Ok. Esta es una respuesta. Gemma used to have short hair when she was a child. O Gemma used to have short hair when It was hot. it was hot. It was hot. Muy bien. Pues bueno, son las posibles respuestas que tenemos para este tipo de oraciones. Si nos damos cuenta, pues de una oración podemos formular todas estas oraciones. Una oración afirmativa, una oración negativa y pues los dos tipos de preguntas que tenemos. ¿Ok? Afirmativa, negativa y pues el tipo de pregunta cerradas y preguntas abiertas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, teacher. All right. todo bien. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a ver esto. Vamos a regresar a esta parte que les acabo de comentar de estos dos verbos cuando estamos hablando sobre past tense. Ok, aquí tenemos esta pequeña descripción que nos dice lo siguiente. Ok. Luis, ¿puedes ayudarme a leer la primera parte? We used to with non-action verbs be, have, etc. Or past states, things that were true in the past but are not true anymore. She Ok. used to be very shy when she was a child. I used to like her music, but now I hate it. Muy bien, perfecto. Pues bueno, lo que les comentaba sobre el past states y qué verbos utilizar. Aquí nos dice en esta pequeña descripción que utilizamos used to con non-action verbs. Los non-action verbs son verbos como tal, pero son verbos que no representan acciones. Con esto me refiero a verbos que no tienen movimiento. Por ejemplo, ¿pueden mencionarme verbos de movimiento? Por ejemplo, caminar, correr, bailar, ir, saltar. saltar, etcétera. Muy bien. Son verbos de movimiento o verbos de acción, pero también existen los verbos que no tienen una acción como tal, pero funcionan como verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo ser o estar, tener, entre otros. ¿Pueden pensar algún otro? Los vimos hace un tiempo. Por ejemplo, el verbo think, like. ¿Perdón? Tú, Ok. Do es un verbo de acción, que es hacer.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos verbos, pensar, gustar, eh, creer, odiar, etcétera, ¿no? Bueno, a esto me refiero con los verbos que no tienen una acción. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de estados pasados o past states, utilizamos non-action verbs. Y esto quiere decir que son cosas que fueron verdaderas en el pasado, pero ya no lo son en la actualidad. Como por ejemplo, este ejemplo que leyó su compañero, she used to be very shy when she was a child. ¿Cuál es el verbo a non-action verb en esta oración? Be. Be, muy bien. Y en la segunda nos dice, I used to like her music, but now I hate it. ¿Cuál es el non-action verb? Like. Like. Muy bien. Hasta aquí va quedando claro cómo se utiliza esto. ¿Preguntas? No. No, ¿No? teacher, all right. All right. Muy bien. Ok, un momento. Ahorita les muestro un ejemplo para que quede más claro. Bueno, esto aquí está un poquito más detallado lo que les acabo de explicar. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, nos dice stative or non-action verb. Son los verbos estáticos o verbos que no representan alguna acción como tal. Y pues se dividen en 4 categorías muy específicas. El primero son los verbos que nos hablan de posesión y tamaño. ¿Ok? El segundo son verbos de opinión. La tercera categoría son verbos para mostrar gustos y disgustos, emociones y sentimientos. Y pues la cuarta categoría son aquellos verbos que utilizamos para la percepción de los 5 sentidos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿conocen estos verbos? O la mayoría de ellos. Yes. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con, con la última categoría. Lost perception and sentences. En senses, sorry. ¿Cómo diríamos lo siguiente? Eh, mi hermana solía parecerse a mí. Mi hermana solía parecerse a mí. De estos, ¿cuál es el verbo parecerse? ¿Alguien me dice? Look. Look. Muy bien. ¿Cómo Sería quedaría my la oración? sister used to look like me. Ok, excelente. My sister used to look like me when she was a child. Yep. Muy bien. ¿Cómo diríamos? Eh, yo solía oír música o pop music. Yo solía oír. I used to hear pop music. Ok, I used to hear pop music. Ok. Gemma, ¿puedes elegir un verbo, por favor, de estos? Elijo un verbo, amor. De esta categoría, por favor. Perception and sentence. Eh, Gemma,
Sorry, teacher, no puedo ver la pantalla. ¿No se puede ver? ¿Los demás lo ven? Yes. Ok, te voy a dar un verbo, Gemma. El verbo feel. Feel, sentir. ¿Me podrías dar Ok. una oración, por favor? ¿Qué oración me darías con feel? Mm, ah, déjeme. Ok. Por ejemplo, puedes decir, vamos a ponerte un ejemplo. The girl used to feel happy when she... Ok, la oración nos dice Gemma. The girl used to feel happy when she watched cartoons. ¿Qué nos dice la oración? ¿Alguien me dice? The girl used to feel happy when she watched cartoons. La chica solía sentirse feliz cuando ella miraba caricaturas. Ok, muy bien. La chica o la niña solía sentirse feliz cuando ella veía caricaturas. Muy bien. ¿Queda claro, Gemma? Yes, teacher. Ok, excelente. Bueno, Mariana, can you choose a verb, please? Taste. Taste. Can you give me an example using taste? Taste. ¿Qué significa taste? El sentido del gusto. Ok. O saborear. Podríamos decir lo siguiente. Eh, okay, can you read it, Gemma? Sorry, Mariana, can you read it? I used to taste sour candies when I was a child. Ok, qué nos dice la oración? Yo solía probar dulces ácidos Ok, cuando era niño o niña. ok, excelente. Bueno, aquí nos dice yo solía probar. En este caso podemos también decir que taste significa disfrutar o saborear. Yo solía disfrutar los dulces ácidos cuando yo era un niño o una niña. Ok, pues bueno, como nos podemos dar cuenta, podemos utilizar estos non-action verbs o los verbos que no representan alguna acción como tal o algún movimiento. ¿Ok? Sí representan una acción, pero no representan un movimiento. ¿Ok? Por eso se les conoce como verbos estáticos o verbos que no tienen una acción. ¿Hasta aquí va quedando claro? Teacher.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con estas tres categorías. Vamos a escribir dos oraciones. Pueden elegir cualquiera de las categorías, ¿no? Pero van a escribir dos oraciones. Puede que elijan dos de esta, una de esta, como ustedes lo consideren. ¿Les parece? Ok. Ok, podemos comenzar. Dos oraciones, pero con verbos diferentes. Ok, Gemma, veo que te acabas de conectar. Solo vamos a escribir dos oraciones con los verbos que tenemos en la pantalla. Te los voy a enviar por WhatsApp, ¿te Yes, parece? ya la puedo ver, teacher. ¿Ya la puedes ver? Ok, Yes. perfecto. Bueno, vamos a elegir dos verbos de estas tres categorías. Puede ser dos de estas o dos de estas, pero dos oraciones como tal. Ok, teacher. ¿Listo? No, teacher, 1 minute, please. Ok, excelente.
Don't. No. Ok, excelente. ¿Los demás? Okay. So we're gonna check your sentences. Mariana, can you give me your 2 sentences, please? Yes. I used to want Okay. a lot of dolls Okay. when I was a child. Muy bien. La segunda. He used to He used to believe believe. Okay. in dragons In dragons. Okay. when he was little. When he was little. Okay. Perfect. Muy bien. ¿Los demás terminaron? Yes. Okay. Emma, Sí, can you teacher. give me your sentences? Okay. Sorry. Sí. Adelante. When I used to love candy when I was a girl. I used to. Can you repeat? I used to. When I used to love candy Love candy. Okay. when I was a child. When I was a child. Muy bien. La segunda. Um, Perfume, ¿cómo se dice, teacher? Colón. Ok. Eh, Pero es- Mande. Sí. ¿Cuál es tu oración? Y te lo escribo. When I was a child, I used to wish perfume. Ok. I used to. Oh, well, no, sorry. When I was a child, I used to wish a cell phone. Okay. When I was a child, I used to. Okay. When I was a child, I used to. Okay. I used to wish for.
Aquí utilizamos la expresión wish for, cuando deseamos algo, ¿ok? Pero la expresión para decir perfume, utilizamos esta que es cologne o perfume. ¿De acuerdo? Ok, y para terminar, Luis, ¿podrías decirme tus 2 oraciones? Okay, I used to hear electronic music when I exercise. Ok. ¿La segunda? When I was a child, I used to look like a superhero. Okay, when I was a child, I used to... Used to look like a Okay, superhero. look. ¿Así? No, look like a superhero. Look like a superhero. Ok, Yes. muy bien, bueno. Gracias. Pues bueno, son las 9:30. ¿Les parece si revisamos estas oraciones en la próxima clase? Great teacher. Ok, pues bueno, aún nos queda mucho que ver de este tema. Entonces, pues aún no terminamos. Entonces lo terminamos la próxima clase y en caso de que tengan alguna duda o pregunta, la resolvemos igual la próxima clase. ¿Les parece? Yes, teacher. Perfect. Okay, guys, thank you so much and see you next class. Have a nice day. See Alright, you, teacher. Bye. See you. you. Thank you so much. Bye bye. Thank you.